Es una pregunta sumamente compleja y yo creo que cualquier respuesta va a ser especulativa, ¿no? Y un ejercicio de imaginación. Hace, digamos, el teatro antes y después de la COVID. Yo creo que antes de la COVID, como dices, había muchos cuestionamientos, ¿no? Sobre crear políticas mucho más amigables, digamos, para todos, más democráticas para todos, aprovechando un cambio de gobierno, pero también viéndonos afectados por este mismo, ¿no? Porque resultó de pronto que los conceptos que tenemos de cultura son distintos, eh, que las visiones a futuro sobre la cultura en general son distintas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido una confrontación que después se vio interrumpida por este virus y que no sabemos ni siquiera cuál vaya a ser el futuro. Yo creo que antes como que tenía una respuesta más precisa, me refiero antes hace 3 semanas, pero todo ha sido una vorágine de pensamientos, de reflexiones, y cada vez que veo yo la discusión en las redes, incluso no nada más nacionales, sino internacionales, de pronto empieza a darse un panorama de que los protocolos sobre convivencia social en general se van a transformar, ¿no? Y también es una especulación porque no sabemos realmente qué vaya a pasar con el virus, si se va a encontrar alguna vacuna, si nos vamos a hacer inmunes, ¿no? Si va a ser como un siglo marcado por no nada más esta amenaza de este virus, sino van a venir otras evoluciones del virus, ¿no? Me parece, la verdad, ahorita yo creo que lo más sabio es pues, silenciar, o al menos para mí, eh, lo más viable es como silenciar y observar. No me quiero aventurar a decir ninguna teoría porque todo va a resultar especulativo y fantástico un poco. Creo que sí las condiciones van a cambiar, creo que en realidad las artes vivas y en general toda convivencia humana que implique eh, eh, presencia se va a ver afectada, ¿no? O tal vez no, no sabemos qué vaya a pasar. Lo que es difícil es pensar que de por sí el teatro ya tenía una batalla desde antes del COVID con la presencia, ¿no? Lograr generar públicos, lograr comunicarse con su entorno, con su comunidad o buscar una comunidad. Eh, Atraer a la gente, además con todas estas nuevas plataformas, las redes sociales, cada vez la presencia real, ¿no? Se va haciendo cada vez parece menos necesaria, parece, ¿no? O sea, estaba haciendo de ese modo. No sabemos si después realmente tengamos una necesidad extrema de unirnos, ¿no? De vernos nuestras caras en vivo, de sentir el sudor del teatro. O tal vez no, resulte que el espectador ese que nos está costando llevar a las salas, igualmente, pues tiene todavía un pretexto más, ¿no? Que es la salud. Entonces, el teatro tiene dos opciones, me parece, si vienen esos protocolos que, que ya están un poco hechos en las políticas públicas, parece, ¿no? O se vuelve un arte extremadamente elitista, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez los boletos necesitan ser más caros, la gente que llegue a ver un espectáculo va a ser más poco, las salas va a haber menos espectadores, ¿no? O la otra es que tal vez se vuelva hasta un poco clandestina, ¿no? En el sentido de que esta convivencia social se dé como al margen de estos protocolos públicos, ¿no? Que ya son parte de la política de salud pública. Entonces, realmente ahorita es especular, no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Lo que es real es que pues tenemos que esperar e irnos adaptando, tenemos que estar como abiertos a adaptarnos, ¿no? Incluso hay quienes están intentando hibridar el lenguaje escénico con nuevas tendencias en las redes, por ejemplo, ¿no? No sabemos. Bien, en ese sentido, creo que lo que voy a decir puede ser un poco um, radical,
y evidentemente subjetivo. Me parece que el artista en este momento, al menos en el gremio teatral mexicano, está sobrepasado por la experiencia que estamos viviendo. Eh, Me parece que de algún modo, porque he visto muchas artistas pues intentando hablar sobre la postura, ¿no? Radicales que toman, por ejemplo, diciendo el teatro únicamente existe de forma presencial, en vivo, ¿no? Real, los cuerpos presentes. Pienso que el artista, y digo en específico el artista escénico, el artista eh, del arte vivo, ¿no? Digamos que en este momento pues sí está puesto como en un borde, ¿no? Estamos puestos en un borde con este dilema o esta sensación de la posible extinción, ¿no? Del arte, de la presencia real de los cuerpos, ¿no? Porque ahora los cuerpos pues están siendo un poco mediatizados. Hay presencia, pero no está el cuerpo vivo. Entonces eso nos pone en un dilema que nos hace entrar en un gran debate de qué realmente es cuál es la esencia de nuestro arte, si es posible hibridarlo con otros medios, etcétera, o no. Y me parece que en realidad yo todos los discursos que he visto, leído, yo me pongo en un lugar muy neutral, prefiero ahorita observar, ¿no? No me gusta dar, ¿cómo se llama? Eh, Definiciones, porque creo que ahorita lo peor que pueden existir son las definiciones, son como posturas fundamentalistas también, porque me parece que también todo eso es especulativo, estamos en un momento de especulación. Y a mí me gusta ver, digamos, todo lo que han hecho los creadores escénicos, todas las convocatorias que salen, porque es un momento de experimentación, ¿no? Es un momento en el que dices, bueno, ¿qué pasaría si se llegara a extinguir el arte vivo, ¿no? ¿Qué pasaría? Y entonces están abriendo un montón de opciones mal hechas, mal comprendidas, intentando a otras más cercanas, otras que pues definitivamente es un medio que nos cuesta trabajo abordar, un medio visual con un lenguaje de símbolos vivos. Entonces se está haciendo creo que es un momento que se vale callar, ¿no? En caso, yo también me aventé mi experimento que todavía no he sacado por tiempo, pero hay mucha gente que está divirtiéndose, que está experimentando, porque me parece que es un momento de una especie de neurosis colectiva, de temor a desaparecer y de necesidad de existir y de necesidad de decir, bueno, ¿qué pasa si experimento por aquí, por allá? Yo creo que aunque sean fallidos, me parece interesante porque empiezas a cuestionar ciertos bordes o ampliar ciertas líneas que tal vez tenemos como demasiado, ¿cómo decirlo? Esquemas demasiado rígidos, ¿no? Yo tengo la fortuna, digamos, digo fortuna porque me muevo como en dos mundos, ¿no? En el teatro, pero también trabajo mucho guión, entonces conozco el lenguaje audiovisual, el gesto es completamente distinto, por ejemplo, el lenguaje, aunque un actor sea un actor, pero el gesto cambia. Para un dramaturgo el gesto cambia, la forma de comunicarte a través de una pantalla, los signos son distintos, cambian. Entonces, digamos que hay un cruce de lenguajes que se pueden hibridar y que hay ciertos experimentos que han resultado muy interesantes y a mí me fascina verlos, así sean desastrosos, ¿no? O no. Y probar estos límites, ¿no? Me parece que no siento que el creador o el artista o el intérprete tengan que frenar. Me parece que pues por algo están intentando manifestarse a un modo que nadie comprende. Entonces me parece que puede ser arrogante, me parece una arrogancia extrema que el artista que diga tengo verdades absolutas o tengo una visión muy clara. Creo que ahorita lo que queda es como la humildad, ¿no? Es decir, aprender a decir no sé, ¿no? No tengo ni puta idea, ¿no?
de poder neutralizarnos y ver cómo va, y ser observadores, eso sí me parece indispensable, ¿no? Poder ser observadores. Yo tiendo mucho al pesimismo, me parece que es necesario porque te hace prevenir, ¿no? Eh, pero bueno, me parece que la mejor postura que yo he encontrado ante esta pandemia es poder tener esta capacidad de observación y más allá de especular sobre qué va a pasar con nuestro arte, ¿no? Que me parece que pues es importante porque sí tenemos que nos empezamos a confrontar a cosas muy radicales que van más allá de nuestra postura artística, ¿eh? Tiene que ver con cómo vamos a sobrevivir, de qué vamos a comer, o sea, perdón, pero hay cosas ahorita que van más allá de eso. Yo tengo un hijo adolescente que va a entrar a la preparatoria, ¿no? Y de repente digo, bueno, el teatro, ¿cómo vamos a hacer? ¿En qué se va a transformar? Es un arte ahorita indispensable, necesario. ¿Qué se va a decir con él para lo que estamos viviendo? Pero eso es algo que incluso compete a todos. Estamos hablando de toda convivencia pública, ¿no? Incluso restaurantes, cafés, que seguramente lo mismo se están preguntando los chefs, ¿no? Me refiero más allá del artista, el artesano de un oficio que puede ser teatral, que puede ser gastronómico, que puede ser todo lo que tiene que ver con el universo de lo público, ¿no? De los cuerpos en presencia. Entonces creo que es interesante, me parece fascinante para dónde va el mundo. Y me parece fascinante, y creo que los teatreros de algún modo nos ha faltado observar algo, que es muchas otras formas que tenemos, que podemos trabajar nuestra propia capacidad expresiva, nuestra propia, y que somos necesarios, digamos, en muchas otras manifestaciones que existen ahorita, más allá del arte de los cuerpos presentes, ¿no? Y bueno, a veces siento, por ejemplo, ahorita sí que los teatreros, cuando estamos ocupando las redes e intentando ver el medio audiovisual, cómo lo adaptamos, de pronto pienso que estamos llegando o me doy cuenta que estamos llegando tardíamente a muchos lenguajes que ya están desarrollados, ¿no? Que ya están desarrollados, probados, bien conceptualizados. Entonces digo, ahí nos falta, y es evidente, comunicación con nuestro presente. Nos falta comunicación con cómo están los adolescentes ahorita trabajando en términos de ficción, en términos de relación, por ejemplo, que ya tienen otros lenguajes, otros códigos, y me refiero a adolescentes de todas las clases sociales, ¿sí? Otros códigos, otras vías, otro tempo, ¿no? Y creo que los teatreros, para mí lo que se está haciendo evidente es cómo nos ha faltado comunicarnos con todos estos nuevos, ¿cómo decirlo?, medios de experiencias, porque son experiencias vivenciales, aunque puedan ser virtuales, como sea, que ya se han trabajado, que ya se han pulido, y que estamos llegando tarde a eso, y penosamente tarde porque nuestro oficio no pudo haber o puede aportar mucho a todas estas nuevas formas de gestos, de comunicaciones, de signos, de símbolos, que finalmente nos siguen agrupando en comunidades, ¿no? Entonces, y de hecho, incluso esos mismos nuevos tempos, esos nuevos códigos, esas formas de fragmentación del relato, incluso llevarlas también al escenario, ¿no? Trabajar con esta, comunicarnos más con la actualidad. Entonces, en ese sentido, creo que los teatreros nos estamos obligando a hacer algo que no habíamos hecho, ¿no? Que es entender más, con más precisión, todos estos nuevos códigos de estos nuevos existencias mediatizadas, ¿no? Que nada más por estructura de relato y nada más por tempos, por ejemplo,
por códigos de signos, tendrían que cambiar incluso nuestros discursos de cuerpos presentes, ¿no? En las concepciones, me refiero, ¿no? En las formas, las estructuras del relato. Entonces me parece que es un gran ejercicio. Lo hagamos mal, lo hagamos bien, me parece que estamos en un momento con una especie de oportunidad de tabula rasa, ¿no? Esta oportunidad de tabula rasa, de no entender nada, de decir no sé nada, no entiendo nada, no sé para dónde va todo, pero se abre un discurso de especulaciones que nos permiten explorar y nos permiten hacerlo mal, ¿no? Que eso es sumamente útil, porque en ese sentido, claro, hacerlo mal, pero con un sentido crítico, ¿no? Darnos cuenta de, claro, esto no sirve, ¿no? O esto sí sirve, o claro, puede ir por acá, puede ir por allá. Entonces creo que en ese sentido, digamos, lo veo sí de forma optimista, ¿no? De hecho, necesaria, y que puede ser muy nutritiva. eh, Depende de nuestra capacidad crítica, ¿no? Y por otra parte, también me parece importante darnos estos permisos de tropezar, ¿no? Como decía, no hay nada más interesante que la tabula rasa y de ahí empezar a explorar, ¿no? A buscar distintos códigos. Bueno, Dubatki ya había nombrado, ¿no? A este tipo de hibridación que están buscando, que todavía me parece está en búsqueda, ¿no? De encontrar una vía de paso, digamos, ¿no? De acceso de teatro y de los hacedores de teatro en todo este mundo digital, ¿no? De todos estos experimentos. Él le puso ya un nombre que olvidé ahorita en este momento. Pero a mí me parece que, como decía hace rato, el teatro con estos nuevos protocolos de salud pública se puede dividir en dos, ¿no? Un teatro sumamente elitista en el sentido de que pocos podrían acceder a las salas, o un teatro clandestino, ¿no? Que esté fuera de la ley de estas políticas de salud pública y pueda tener como estos encuentros. Y, digamos que en la gran industria de estos eventos, imagínate, masivos, yéndonos a lo masivo, los conciertos, estos espectáculos hollywoodenses donde a las mujeres les encanta llevar unos tacones, unos vestidos enormes, ¿no? Todo este exceso de exhibición, ¿no? Se va a ver reducido, ¿no? No sé por cuánto tiempo. Se va a ver, están adaptando, ¿no? A que haya muy pocos periodistas, por ejemplo, una alfombra roja. Digo, me estoy yendo a cosas, ¿no? De lo más frívolo, pero que son industrias económicas tremendas, ¿no? Y todo esto es presencial, son los cuerpos reales, ¿no? Ahora imagínate las salas, ¿no? También se van a volver como muy, entonces decía, bueno, hay estas dos opciones, ¿no? O la clandestinidad o algo muy elitista. Pero tú piensas, por ejemplo, en el desarrollo de las artes escénicas y de estos, de los espacios para ver, ¿no? Para contemplar estos espectáculos en vivo, siempre se han ido transformando, ¿no? Las cajas negras pues eran una novedad de ver teatros enormes, ¿no? Teatros a la italiana, de pronto salen estas cajas chiquitas para poquitos espectadores. Entonces no sabemos, seguramente hasta el lenguaje del teatro se vaya a transformar, porque estos espacios de los teatros se han ido adaptando a los nuevos mundos, ¿no? No es lo mismo ver cómo era la caja negra, las obras que se presentaban a la italiana, que hasta tenían conchas, ¿no? Los actores trabajando para el frente siempre, y de pronto ver el naturalismo, ¿no? En salas pequeñas, seguramente la dramaturgia va a ver obligada a cambiar, seguramente la presentación se va a ver obligada a cambiar, el lenguaje se va a ver obligado a cambiar, ¿no? Eso es algo que me parece que va a venir de forma natural, obligados por una amenaza de virus por tiempos que al menos es una amenaza que no sabemos cuánto vaya a durar, porque no sabemos, vamos
estamos pensando que si en Shakespeare hubo esta, o la gripe española, o estas cosas, se venzan rápidamente y regresemos a... Pero lo importante es que las macroeconomías están estimulando incluso este tipo de nuevas convivencias públicas, ¿no? Entonces, más allá del virus, hay otro virus que es una economía global, una tendencia mundial económica, ¿no? Que seguramente se va a imponer, ¿no? Y nos va a llevar a otras formas de convivencia política, otras formas de convivencias económicas. No sabemos exactamente cómo se están reacomodando los grandes poderes, pero eso nos va a permear a todos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba es que seguramente nosotros estamos en un momento de que cuando cambien nuestros espacios, veamos cómo va a ser el espacio ahora del teatro, tal vez vaya a cambiar nuestra propia dramaturgia. Tal vez nuestros conflictos se están transformando. Entonces, tal vez venga un nuevo género, ¿no? Que después del postdrama, ¿qué género viene? Eso es lo interesante. Ahora, yo no creo en la teoría antes de la praxis, ¿eh? Me parece... no, yo no, yo creo en la praxis y que de la praxis llega la teoría. El que practica va teorizando a la vez que va practicando. Si no, me parece que es, no, o sea, no me hace sentido. Entonces, en estas prácticas, lo importante es que quien crea estas praxis, estos experimentos, esté teorizándolo, ¿no? Hay los observadores, que son los críticos teóricos que están afuera, ¿no? Que ven, intentan crear postulados, clasificar, ¿no? Pero para mí lo más importante e interesante es la gente que está dentro, valioso, porque es la que se atreve a poner el pellejo y hacer el ridículo o no. Pero lo importante es que, es que empecemos a crear, sistematizar, por decirlo así, crear una visión crítica de esas propias experiencias, ¿no? Para esa praxis, poderla teorizar y poder tener un sentido crítico, generar un sentido crítico de esa praxis me parece fundamental para un creador, ¿no? Eh, y alejarse de esta, para no ser influenciado por estas visiones que se encargan como de teorizar, clasificar, ¿no? Pero que pueden ser muy censoras, que pueden ser muy crueles, ¿no? Que pueden ser muy, incluso imponer visiones que tal vez no sean adaptables en la praxis. Entonces, me parece que es momento de experimentar siempre y cuando uno pueda estar generando un sentido crítico. Y sí creo que se puede generar de forma muy interesante una nueva forma de relato a través de las redes sociales y todos estos experimentos Zoom, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Más allá de una charla de retóricas, ¿no? Y de especulaciones teóricas, que sí se puede generar una forma de relato, incluso experimental, o un relato narrativo, ¿no? O un relato, pero a través de este medio sí lo creo. Y que se puede cobrar, digamos, por presenciarlo, que puede ser un nuevo medio que genere una cultura, un lenguaje distinto, sí lo creo. Que se vaya a formar, estoy segura que sí, porque ha habido experimentos interesantes, ¿no? Pero lo que no encontramos es cómo estructurar esta nueva forma del relato. Que se va a encontrar, ¿no? Porque ha habido cosas bastante interesantes y dices, ay, aquí sí hay algo bueno, ¿no? Aquí hay algo interesante. Y bueno, además, otro tipo de dinámicas de convivencia, incluso yo descubrí, por ejemplo, dar clases por este medio para cierto tipo de trabajo, resulta fantástico, ¿no? Para cierto tipo me refiero de enseñanza como eh, dramaturgias o como guión, ¿no? O como asuntos teóricos, pues tienes un montón de material a la mano para estar explorando en el momento, ¿no? Me parece que para comunicarte con gente, o sea, en ciertos, nos hemos descubierto también algo, un mundo como fascinante en el sentido de conexiones, ¿no? Conexiones de conocimiento,
Pero creo que también se va a generar, estoy segura, una nueva forma de relato, de generar ya sea ficción o experimentación del relato con presencia no física, no del cuerpo, ¿no? Pero sí de nuevas formas de relato. Y en ese sentido, debo de decir que hay de hecho, cuando digo que llegamos un poco tarde, hay una comunidad muy extraña en el Internet que se llama ASMR, que es Autonomous Sensory Meridian Response, que si se asoman es muy interesante porque ellos se han dedicado a reproducir experiencias, ¿cómo llamarlos? Sensoriales, sin estímulos concretos. Entonces tú puedes activar sensaciones a través de lo que ellos hacen es jugar con el sonido. Y hay una japonesa incluso que hasta hace muecas, ¿no?, en la pantalla, cosas muy extrañas. Pero es una comunidad con miles y millones de gentes que están ahí metidas para experimentar sensaciones que no tienen experiencia concreta, ¿no? Eso es parte de la experimentación en las redes, por ejemplo, que nosotros nos encontramos un poco disociados o que no conocemos, ¿no? Hay podcasts, por ejemplo, maravillosos, como de Pendleton Ward, no sé cómo se pronuncia, que es lo tienen podcasts y luego todo eso lo lleva a animación, ¿no? Y es maravilloso. O sea, hay muchas cosas de las que nos estamos perdiendo, que tendríamos que estar nutriendo nuestros lenguajes, ¿no? Y siento que en ese sentido los teatreros nos hemos tenido o visto obligados a actualizarnos, ¿no? En todas estas nuevas dinámicas. Y bueno, todo esto para concluir un poco que yo creo que sí la praxis tiene que, o sea, la praxis y toda esta experimentación tiene que llevar un fin, ¿no? Tenemos que estar, es decir, si lo vamos a hacer una vez y tenemos un sentido crítico, tenemos que volverlo a hacer perfeccionado. Y después volverlo a hacer perfeccionado. Porque si es una cuestión efímera, que lo haces, lo presentas, y ya nada más tienes presencia en la red, en un sentido frívolo, entonces no estás trabajando, ¿no? No estás buscando, no estás haciendo nada. Sino no te va a servir de nada, ¿no? Si lo haces una vez y dices, me salió mal, lo haces otra vez y dices, me salió mal, ¿por qué? Me salió mal, ¿por qué? Y me salió mal porque hasta que lo vas perfeccionando. Yo he visto hallazgos muy buenos. Lo haces una vez, te salió bien. Quiero ver más, ¿me explico? Lo haces otra vez, te sale mejor. Oye, yo quiero ver más. Lo haces otra vez, te sale. Entonces ya empiezas a generar realmente una propuesta concreta. Y si dentro de esa, entonces ya se le puede llamar praxis, ¿no? Lo otro nada más se le puede llamar una reacción neurótica, ¿no? Por decirlo así. Entonces es reacción neurótica, ok, se vale, ok, ¿no? Y después lo que sigue de la reacción neurótica tendría que venir ya una exploración y eso ya genera una praxis y esa praxis ya puede generar un sentido crítico que va creando algo teórico y que va generando entonces ya un lenguaje, ahora sí un experimento riguroso, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, ¿no? Bueno, respecto a cómo se vivía desde el lado, digamos, del artista, las pandemias en épocas pasadas en soledad y cómo ahora con tantas herramientas públicas, no sé, me parece que un artista, eh, un creador, un artesano, ¿no? Necesita un tiempo para digerir, ¿no? No puede ser, no puede resultar un contenido, o no podemos exigir un contenido profundo, complejo, en la inmediatez, ¿no? Y en lo efímero, en lo fugaz de una red social. Me parece que ahorita es una cuestión, como dices, de reacción neurótica o de desahogo, ¿no?
yo creo que esto es nos sobrepasa un poco, ¿no? Como en su momento sobrepasó la misma crisis, pensemos en Shakespeare, ¿no? En su teatro, su compañía igual estaba sobrepasada y estuvo en el encierro, y lo que hizo fue escribir eh, eh, obras de teatro, algunas contextualizadas en el universo de, de una este, pues de una crisis, ¿no? De salubridad, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Que de pronto muere porque Romeo no pueden llevar la carta a Romeo porque pues hay una contingencia y por eso se mueren, ¿no? Es una tragedia terrible en tiempos de contingencia. Entonces, sí, en la contingencia yo sí he visto que hay personas que están trabajando, por ejemplo, esto de la ausencia, ¿no? De tener la preocupación de alguien a distancia. Ha habido ejercicios muy bonitos, ¿no? Con ese contenido de no poder ver a una persona que te preocupa, ¿no? No poder atender a una persona que te preocupa y que por contingencia tienen que estar separados por protección de la salud, ¿no? Entonces, la cuestión es que más profundidad que esa, creo que hay un momento para digerirlo, ¿no? Eh, Me refiero en cuanto al contenido. Yo, la verdad, ahorita no estoy en las redes, me salí muy sanamente, me salieron. Y ahorita pienso si regresar o no, porque sí he quedado así como digo, bueno, igual ya que pase la pandemia regreso, ¿no? Porque hay demasiado. Es demasiado y a pocas cositas me ha asomado que me van interesando, ¿no? Te digo, yo misma hice mi experimento que lo veo y digo, no, no sé, ¿no? Que está implicado en el tema. Ha habido mucha comedia, mucho humor, por ejemplo, ¿no? Por una necesidad de aligerar las cosas. Hay una serie muy bonita que sacaron los españoles, hecha en contingencia, por ejemplo, que se llama, ya se me olvidó, es un ejercicio muy bonito que puedes ver gratis en línea en televisión española, donde pues simplemente estás viendo a través de la ficción seres en confinamiento y las historias se van juntando, tiene mucho humor y es de las cosas bonitas que yo he visto que realmente te hace reír de la situación y de todo este te identificas con todos los personajes, ¿no? Unos que están en estas cosas como intelectuales, ¿no? ¿Dónde nos va a llevar? Otros paranoicos, viejitos que se quedaron solos en sus casas, ¿no? Relaciones de pareja que ya están en crisis, ¿no? Porque toda esta convivencia humana, pues nos está trayendo conflictos, complejidades distintas, ¿no? Gente que se queda sin comer, que se queda sin trabajo, no hay crisis humanas que se pueden reflejar, como dices muy bien, tal vez en ficciones como esta de televisión española, que pues es un experimento que les funcionó muy bien y es ficción. Y no llega a ser televisión, no llega a ser serie, ¿no? Su condición de producción es sumamente pobre. Dices, mira, dentro de toda esa elementalidad, ¿no? Es algo que te identificas, ¿no? Claro, es una ficción que tradicional, ¿no? A veces nos gana, siento, el pretensionismo, a veces nos gana, ¿no? El ser tan pretenciosos y querer sacar hilos negros y descubrir teorías complejísimas, cuando tal vez todavía nos falte digerir muchas cosas como para lanzarnos a buscar como contenidos más, digamos, y más en redes, ¿no? Eh, ha habido otros, entonces, bueno, en ese sentido, pues podemos ver, no sé, cosas que de repente se asemejan a los videoartes de los 80s, pero mal hechos, ¿no? Como que una involución, y dices, wow, ¿no? O sea, lo cual es interesante, porque quiere decir que estamos, pues adaptándonos, ¿no? Encontrando de qué manera podemos jugar con estas nuevas formas, ¿no? Diría Artaud sobre la peste, las formas se destruyen, ¿no? Las formas se caen. Y entonces es tabula rasa, pues vamos a ver cómo nos comunicamos ahora, cuáles son nuestros conflictos ahora. Lo que sí estoy segura es que en la medida en que, si tú ves
digamos, si nos vamos a la etimología de teatro, ¿no? Que finalmente es un espacio para ver, eh, que nunca tocan el punto, ya sea en sus etimologías, ¿no? Teatrón, tea, teaumai, no sé cómo se pronuncian, ¿no? Estas como desprendimientos de la etimología original de la palabra teatro, nunca se refiere a una presencia de cuerpo, ¿no? Se refiere a un espectador, a un espacio para ver, ¿no? Un espacio de contemplación y de consideración de conceptos, de ideas, ¿no? Eh, y si nos vamos a este concepto de mímesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están como los componentes, ¿no? Que eso es el origen del drama, ¿no? Eh, pero los espacios son transformables, ¿no? Las presencias son transformables. Y la dramaturgia incluso ha ido transformándose según el espacio, según los medios, según el espacio, y si el teatro, hay quien es muy, muy concreto y dice el teatro son cuerpos vivos, ¿no? Son cuerpos que no están mediatizados. Es así, no sé si la palabra teatro tenga que ampliarse. Hay quien lo ve como el edificio, ¿no? Como el lugar de representación. Hay quien lo ve como esta cuestión del cuerpo real vivo, que el cuerpo real vivo efectivamente es un lenguaje, es un discurso milenario, ¿no? Que no creo que se termine jamás. Pero sí, la forma y las dramaturgias seguramente se van a adaptar a nuevas condiciones y a nuevos conflictos y a nuevas formas de experimentar la presencia, los cuerpos, eso seguro, ¿no? Ahí voy a hablar de mi experiencia personal. Este, tenía programados 3 obras para estrenarse. Una iba a ser en mayo, otra iba a ser un remontaje, y la otra iba a ser en finales de septiembre, ¿no? Una en la Gruta, otra en el espacio de la Compañía Nacional y otra iba a ser en la Coordinación Nacional de Teatro, ¿no? Una de ellas nos íbamos a ir a taquilla, por ejemplo, ¿no? Es una producción independiente, teníamos el espacio en la coordinación y nos íbamos a ir a taquilla. Nosotros comprometidos absolutamente con generar nuestra difusión para poder generar un público, que afortunadamente ha sido una obra que ha tenido muy buen público, pero cuando nos dicen 30%, ¿no? De taquilla, perdón, 30% y además de taquilla no es 100% suya, pues evidentemente es una obra que ya no puede existir, ¿no? No se puede. Porque además hay que invertir en sanitizar todas nuestras utilerías, ¿no? Es decir, es un costo más que no tenemos previsto. Entonces es una obra que resulta difícil, resulta difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, afortunadamente conseguimos lanzarla el siguiente año, que se respete la taquilla y cuando se aumente el porcentaje de público permitido, especulando, ¿no? Que eso pueda pasar. La otra obra, por ejemplo, es una obra que yo digo que es sumamente post-pandémica, porque es una obra que está programada desde el principio, se originó así, sin saber que esto venía, que es una obra 1 a 1, ¿no? Es decir, no necesitas más que un espectador y estaba programada para ser así. Muy poquitos espectadores viendo un trabajo, pero en paralelo están pasando muchas al mismo tiempo. Entonces, esa es una obra post-pandémica, pero ¿qué requiere? Es una dramaturgia sumamente íntima y es una dramaturgia digamos, que están ocurriendo en muchos sitios, me refiero a muchos como ficciones en paralelo, y es otro tipo de dramaturgia y un tipo de discurso distinto, ¿no? A un teatro como de caja negra o más tradicional, se puede adaptar, ¿no? Hay otro tipo hay otra obra que iba a estrenar que es lo mismo, ¿no? Es menos público,
Y a pesar, esa obra no es independiente, porque digo que tenía tres casos, ¿no? Esa obra no es independiente, era una obra que tiene un subsidio bueno, digamos que puede sobrevivir, a pesar de que tenga poco público, ¿no? Entonces, pero lo digo por los extremos en los que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, digamos, tres posibilidades. Entonces, mi teatro independiente tiene más riesgo, ¿no? El teatro absolutamente subsidiado es el que puede sobrevivir con poco público. Pero hay otro tipo de teatro, ¿no? Que se puede adaptar, digamos, que pueden ser, no sé, tal vez lo que diga va a ser terrible, pero lo digo porque, no sé, es que lo que diga puede ser un linchamiento terrible. Siento que mejor no lo digo. Que hay formas de hibridar las producciones, ¿no? Tenemos además el teatro, digamos, con todo y que es subsidiado, ¿no? Llevándolo a lo mejor, con todo y que es subsidiado. Creo que no hemos encontrado nosotros una forma de lograr producir sin traicionar nuestros principios como creativos, ¿no? Lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, el anfiteatro, pues de repente te empiezas a ver en demandas para saber que si no haces esas demandas no vas a llenar tu espacio, ¿no? Cómo dedicarle mucho más concentración a la difusión, mucho más. De pronto se supone que es un teatro subsidiado y tú acabas pagando 350 pesos por un boleto. Es ridículo, ¿no? Se supone que tendría que beneficiar al espectador. Sin embargo, ya cuando estás haciendo tus cálculos, resulta que sí tienes que cobrar eso, porque un gran porcentaje se va en gastos que tú no tenías contemplados y que no tienen que ver con tu quehacer, ¿no? Que es justo para atraer públicos, que de repente tienes que pagar cosas que te demanda un sistema, digamos, de mercado. Y dices, bueno, pues por ahí no iban, ¿no? En cambio, obras que yo he producido independientes con las cortinas de tu casa, resulta que tienen, que a la larga empiezan a resultar más productivas y más activas. Y de pronto dices, bueno, hay y puedes encontrar una hibridación de producción porque puedes encontrar un espacio que no tengas que pagar, por ejemplo, ¿no? O de pronto mucho del dinero de anfiteatro pues se va para pagar las rentas de espacios independientes, ¿no? Y tú empiezas a traicionar tu postura, ¿no? Tu postura original. Entonces creo que no hemos logrado eh, crear o comunicarnos bien con estas fuentes de subsidio, ¿no? De facilitas, facilidades de subsidio, de programas, más que facilidades, no son facilidades, no son fáciles, de programas que se dedican como a subsidiar las artes, ¿no? Con las necesidades reales de los artistas, pero sobre todo también con los espectadores, ¿no? Estamos disociados. No hemos logrado generar un diálogo real y se hacen reglas donde quedan excluidas visiones profesionales que tendrían que reintegrarse a estos diálogos, ¿no? Como verdaderos críticos de audiencias, por ejemplo. No tenemos especialistas en audiencias. Nos faltan especialistas en audiencias, ¿no? Nos faltan especialistas en economías, ¿no? Culturales. Nos faltan, entonces creo que tenemos una serie de cojeras que nos han impedido y también vicios que tenemos heredados, ¿no? De estos sistemas sumamente verticales que todavía no se hacen horizontales y que seguimos como despaturrados, ¿no? Dándonos unos con otros, las cosas que se logran se tumban sin saber lo que costó, cuando saber que todo programa se tendría que tomar no como, se tendría que tomar como un programa en experimentación, ¿no? Es decir, son programas echados a trabajarse, pero tienen que estar en comunicación para ver si efectivamente están funcionando. Y son programas que se tienen que ir transformando, ¿no? Que tienen que ir mutando según las necesidades, que van transformándose
a cada rato, entonces no pueden ser reglas rígidas. Tenemos que crear sistemas de organización mucho más orgánicos, movibles y en diálogo. Y eso no lo hemos sabido hacer y creo que los artistas mexicanos necesitamos tener como más habilidades gestivas y menos ego, ¿no? personal y más habilidades gestivas para, en lugar de ser competitivos, ¿no? Generar realmente mecanismos que se echen como mecanismos de experimentación que estén en constante diálogo y que empiecen a funcionar y a moverse orgánicamente sin necesidad de que haya un director rígido, representante, ¿no? Que son como hemos hecho, generado nuestras instituciones. Entonces creo que es una oportunidad también de visualizar una institución de forma distinta y crear programas mucho más vanguardistas, mucho más orgánicos, mucho más democráticos. Bueno, si te refieres al gremio en específico, yo he visto, no sé, tiendo al pesimismo, pero quiero ser optimista, ¿no? Porque realmente he visto que se han abierto grupos increíblemente solidarios, ¿no? Grupos para fondear, por ejemplo, a compañeros que se quedaron sin trabajo, ¿no? Y que están en situaciones críticas. He visto varios grupos, ¿no? Que han surgido de forma espontánea y que se han generado. He visto varios grupos, se están organizando asociaciones de directores, la de productores que ya hay, ¿no? Etcétera. Se están generando como asociaciones que en este momento de confinamiento pues han tenido oportunidad de estar un poco más concentrados en actividades específicas, ¿no? Que han estado más activos y que se han dado cuenta que únicamente, o nos hemos dado cuenta, me integro, que únicamente a través de la integración, de unirnos, podemos entender cuáles son nuestras demandas, ¿no? No podemos funcionar con demandas aisladas, ¿no? Tenemos que unificar las demandas, planificar las demandas, democratizar las demandas, ¿no? Y en ese sentido, sí quiero ser optimista porque he visto cómo se han ido aterrizando estas cosas y creo que por lo mismo de que estamos más expuestos, ¿no? Y más identificables y tenemos esta obligación de transparencia, ¿no? Por lo mismo de que estamos más expuestos. Entonces necesitamos transparentar cómo estamos usando los recursos, cómo es que se están dando distribuyendo las oportunidades, ¿no? Y creo que en ese sentido la idea, creo, y lo que es dejar estas como actitudes, como decía antes, verticales, ¿no? Creo que en ese sentido sí se está horizontalizando como esta nueva sistema de integración. Creo que en ese sentido, yo creo que sí deben que venir cambios y que he visto que sí hay agrupaciones, ¿no? Que se están consolidando de forma con códigos éticos, que eso es lo que me parece fundamental, ¿no? Que sí hay una preocupación por generar códigos éticos de conducta dentro de las mismas agrupaciones. Entonces, en ese sentido soy optimista. Ya. Ahora, en el sentido de Hollebeck, ¿no? En el sentido del novelista, pues él habla de los sistemas espantosos macroeconómicos y las tendencias terribles de diferencias de cada vez más se va a hacer tal vez, ¿no? Una polarización más grande, una radicalización más grande, ¿no? En ese sentido, sí le creo todo a Hollebeck porque él es un visionario, como digo, es mejor ser pesimista para prevenir, ¿no? Y para poder sí. Pensemos, digamos, yo que trabajo en guión, ¿no? Al menos en el área de desarrollo de contenidos, ¿no? En lo que compete a los escritores,
eh, el trabajo está subiendo, ¿no? Y se prevé por lo mismo, o al menos las cadenas, las plataformas, se está preparando para muchísima producción audiovisual para llenar estas plataformas, ¿no? Entonces, está parada la industria en cuanto a la producción, la ejecución, ¿no? Las grabaciones, las filmaciones. Pero está previsto que se van a necesitar muchas y que se va a regresar a sistemas de producción mucho más artesanales, ¿no? Ya no van a ser crews enormes, ya no van a ser tal vez locaciones, nos vayamos otra vez a los foros, ¿no? Eh, Ciertas cosas que desde el guión estamos adaptando para que no haya cierto tipo de contactos o sugerirlos de otro modo, espacios más reducidos, actores, ya no puedes hacer los mountain shots, ¿no? Sino tal vez escenas más íntimas. Entonces, como decía, la dramaturgia va a cambiar, ¿no? Por cierto tipo de condiciones, por lo pronto. No sabemos qué pasa después, porque todo va cambiando, ¿no? Pero bueno, esto de que se están preparando para una gran demanda, ¿no? Que viene, eh, está, por ejemplo, absorbiendo incluso los contenidos académicos para las personas que estudiamos o estamos en la docencia, ¿no? De las artes escénicas, del teatro en específico. De pronto empiezan a requerir más que actores formados para el teatro, actores formados para la industria audiovisual, más que especialistas dramaturgos en teatro, especialistas dramaturgos más enfocados en guionismo para el desarrollo audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, pues se viene un desequilibrio, ¿no? Es decir, mayor producción, me refiero desde la academia, desde lo académico, ¿no? De pronto dices, bueno, nada más, y pensando en una cuestión de mero trabajo, ¿no? Más allá del arte, ¿no? Eh, Porque, bueno, el arte es distinto, pero si pensamos en oficio, en desarrollo de nuestro oficio, independientemente de que ese oficio pueda llegar a un gesto mucho más de mayor calidad o a una exploración artística, el medio económico de vida, de sustento, está demandando, nos está conduciendo todo hacia una industria audiovisual. Me refiero, porque eso, bueno, puede ser algo que siempre ha sucedido, ¿no? El teatro no se ve como una industria, el teatro no es una industria, ¿no? Eh, pero me refiero en cuanto a la academia, ¿no? Que eso también cambie en términos de cómo estamos formando a las personas. Los alumnos de las escuelas están en crisis porque dicen, bueno, todo lo que estoy aprendiendo, ¿cómo después lo voy a poner en marcha? ¿No? ¿Cómo? O sea, los actores jovencitos están deprimidos de lo que están viendo. O sea, ¿para qué estudié? Se van a graduar, ¿no? Y dicen, yo quiero hacer teatro. Los jóvenes dramaturgos, jovencitos, o sea, hay una generación de chicos jovencitos que esos están en problemas, no nosotros, ¿no? Nosotros de algún modo hemos aprendido cierto oficio, lo logramos practicar y lo podemos adaptar a las nuevas circunstancias, pero los chicos más jovencitos, ¿no? Que ahorita están en sus actividades realmente en pausa, dices, bueno, no, y ahora están deprimidos, esa es la realidad, están deprimidos, entonces ¿y ahora para qué sirve todo esto, maestra? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con todo este conocimiento? Sin las redes, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo es? Si no sé cómo funciona la pantalla en el otro lado. Y yo he visto muchos actores intentando leer y dices, eso es un podcast, ¿no? Eso no es entender los nuevos medios, hay que adaptarse, entonces tal vez tengamos que estudiar o implementar nuevas formas para entender cómo se transmite
un oficio en un medio distinto, porque finalmente el origen es el mismo, ¿no? El origen de lo que estudiamos, el drama, las formas como se estructuran el relato, son el origen, ¿no? Es después cómo lo rompes, cómo lo transformas, cómo lo adaptas, es distinto, ¿no? Cómo encuentras una voz personal es distinto. Pero esa exploración del lenguaje le corresponde a una nueva generación también, ¿no? Que tal vez no estamos contemplando nosotros, ¿no? Que me parece mucho más importante voltear la mirada hacia, bueno, ¿y ahora cómo formamos a los chicos, ¿no? Este, ¿Cómo los formamos? ¿Cuál es no? Y además me parece muy, muy útil pensar en una formación que vaya más allá de una forma rígida, ¿no? Es decir, esta formación que tienes no te va a servir únicamente para hacer teatro, sino esta formación te va a servir para buscar un gesto una formación crítica, una formación que sobrepase el discurso formal de algo que siempre se va a ir transformando, que se puede caer, ¿no? Entonces, bueno, crear un discurso, algo, son chicos que dicen, bueno, y todas estas herramientas, bueno, pues, ¿qué quiere decir? Que nos faltó generar en estos chicos un pensamiento de mucho más fortaleza teórica, crítica, eh, eh, conocer tal vez, ¿por qué no? Un joven no puede llevar una clase de nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Una clase de economía global, ¿no? Una clase de historia universal, para que esto es fundamental en la formación de análisis social, porque entonces va más allá su formación de restringir un oficio en medio, sino crear una estructura más que pueda generar y adaptar y crear y fomentar y estimular contenidos y ser una autonomía creadora que se pueda adaptar a todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que también lo digo por aquello de voltear a ver con crítica la docencia a partir de la pandemia, ¿no? La docencia a los chicos que están estudiando artes escénicas y que de pronto sus materias cuerpo a cuerpo dicen, mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer de mi cuerpo? Que es su materia, su gran gesto, ¿no? Bueno, su gesto también es su pensamiento, su gesto también es su voz, su gesto también es su presencia mediatizada. Entonces, tal vez tengamos que implementar otro tipo de tendencias, independientemente de que tenemos pues una teoría y una praxis milenaria, ¿no? Que también tenemos que trabajar, una tradición milenaria que es fundamental y que ha creado, pues, que de ahí viene todas estas, vamos, es el abuelito, ¿no? La matriz. Este, pero bueno, eso era como último comentario, ¿no? Que nos falta como voltear la mirada hacia allá.